Pues fíjense que en todos los años que yo tengo de conocer al Señor, siempre me han dicho que hay que leer la Biblia. Pero yo siempre digo, pues, ¿para qué? ¿Por qué? ¿De qué me sirve? Porque es mi obligación, porque es lo correcto, porque es lo políticamente adecuado, o por qué hay que leer la Biblia. Tal vez leer la Biblia es lo que hace todo buen cristiano, así como vestirse decorosamente. ¿Por qué deberíamos de leer la Biblia? Entonces, el día de hoy, el mensaje del que vamos a estudiar es ¿para qué leer la Biblia? Y este mensaje lo voy a dividir como en dos partes. Los primeros minutos van a ser para ver qué es leer la Biblia, y ya después en la segunda parte del mensaje vamos a hablar algunas razones o motivos por los cuales hay que leer la Biblia, ¿sale? Entonces vamos a ir, por favor, primero ahí en su Biblia a 1 Timoteo 4:13. Yo les voy a leer la Reina Valera de 1960. 1 Timoteo 4:13 dice: el Señor, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así te dice el Señor, entre tanto que voy. ¿Quiénes están esperando que Cristo venga otra vez? Entre tanto que voy de nuevo a la tierra, dice el Señor, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nos vamos a quedar con la parte de la lectura. En el Antiguo Testamento, en los tiempos del Antiguo Testamento, la Escritura se leía en voz alta, nunca se leía en silencio. Si tú estabas solo y entonces estabas o te sabías una porción de tu escritura o la habías copiado, leías así: aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores y su brazo, así como se puede también, ¿verdad? Como en un murmullo, pero te estabas escuchando. Y ya después, cuando estabas en grupo, ya fuera en el tabernáculo de Moisés o en el templo o en el otro templo, o en las sinagogas judías que después se establecieron después del exilio, se leía en voz alta. ¿Se acuerdan? Jesús pasó y dice que le dieron el rollo del profeta Isaías y leía en voz alta. Esa costumbre que desde los días de Moisés se fue pasando de generación en generación hasta llegar a los primeros grupos de la iglesia cristiana. Entonces, por eso, no sé si tú tienes alguna otra traducción de la Biblia, ese versículo dice: ocúpate de la lectura pública de las Escrituras, porque siempre se leía en voz alta para que unos y otros se pudieran escuchar. La lectura de la Biblia es un tipo de lectura que se llama lectura de meditación. No es como leer una novela romántica, ni es como leer una novela de ciencia ficción o un libro de matemáticas. No sé si se acuerdan del libro de Baldor, algunos de ustedes, era bien terrible. Entonces, no es como cualquier otro libro, entra en una clasificación de la literatura hebrea que se llama lectura de meditación. Es decir, no lo voy a leer como se lee un libro cualquier otro, que lo lees una vez y dices ya, fin, ya, lo cierras y lo guardas y dices me gustó, no me gustó, y a veces te acuerdas y te toda la vida, y a veces pues ya dices, qué padre estuvo, pues ya no me acuerdo ni de qué fue. No sé si les ha pasado. Entonces, la lectura de meditación es una lectura que es compleja en su contenido. Y quiere decir que tú la tienes que leer varias veces para encontrar su significado y su riqueza. Cuando nosotros leemos la Escritura, no es un trabajo intelectual, no es un trabajo que nosotros hacemos de manera, digamos, natural, con la mente natural. Es una actividad que se tiene que hacer siempre bajo la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces la lectura que el Señor nos pide que hagamos, la lectura de la Biblia, la lectura de meditación de la que hablamos, es una lectura progresiva.
Vamos a poner un ejemplo para explicarles cómo es esta progresión de la lectura. ¿A alguien le suena un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Seguros así dice? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Alguien se sabe la cita? Híjole, los niños se la saben mejor que los viejos, tache los viejos. Entonces, sí, Filipenses 4:13 es un versículo muy popular que normalmente lo sacamos a relucir cuando algo se nos atora o cuando necesitamos echarnos porras para poder lograr algún objetivo. Entonces, la primera etapa de la lectura de meditación, pues es leer. Leo para conocer, leo y veo que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Peor es no saber. Antes estaba sin saber, pero como ya leí, ya me enteré, ¿ok? Y luego, en la siguiente etapa de la lectura de meditación, es memorizar. ¿Por qué hay que memorizar? Hay que memorizar no nada más el texto, sino la cita. Así como ahorita que todo el mundo se supo el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero pocos supieron que estaba en Filipenses y menos aún que era el 4:13. ¿Por qué es necesario o por qué hay que memorizar? Porque cuando yo memorizo, tal vez parece un proceso que entra por la mente, pero se anida en el corazón y en el momento de la necesidad yo me acuerdo de ese versículo y lo puedo llevar a cabo. No lo busquen, pero en el Salmo 119:16 dice, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Es decir, la memorización de la Biblia, según ese salmo, es una obligación, pero también es un privilegio. Entonces debemos nosotros memorizar la Biblia bajo esos dos guías. Memorizar es mi obligación, pero también es mi privilegio, para que no se nos olvide, pero también para regocijarnos. Luego, la tercera etapa es meditar. Meditar es buscar comprender lo que dice la Escritura. Es darle vueltas al versículo, es orar y decir, Señor, manifiéstate en este verso, Espíritu Santo, guíame a toda verdad para poder entender. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando estamos meditando la Escritura es decir, Señor, ¿qué puedo saber acerca de ti? ¿Qué me dice este mensaje acerca de la naturaleza de Dios? Y ya después es Cristo, ¿cómo está Cristo revelado en esta cita? Aunque sea del Antiguo Testamento. Y después es, ¿qué me dice de mí o a mi vida? ¿Qué me dice acerca de la salvación? ¿Qué me dice acerca de mi relación con Dios? ¿Necesito arrepentirme de algún pecado? ¿Necesito agradecerle a Dios por algo que ha hecho en mi vida? Y entonces son preguntas en las cuales nosotros le vamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vamos a tratar de entender. Volviendo al ejemplo del todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo al principio voy a pensar o voy a meditar en que, pues, en primer lugar, el Señor es todopoderoso. En segundo lugar, el Señor no me ha hecho inútil, porque dice ahí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego veo que no es a través de mis fuerzas, sino es a través de las fuerzas que Cristo me da, que tengo que trabajar en equipo con el Señor. Entonces le voy sacando más. Hay un ejemplo, no lo busque, pero en Hechos 8 iba un señor en una carreta y entonces iba leyendo al profeta Isaías y se encuentra con Felipe y le dice, ¿entiendes? ¿Crees? Y dice, no, pues no entiendo nada. Y entonces ya Felipe le explica y entonces el señor cree y se arrepiente y entrega su vida al Señor. Es muy importante meditar, porque sin entender la Biblia no podemos creerla, obedecerla, vivirla, etcétera. Para creer tenemos que
digerir, por eso hay que meditar, tenemos que poder llegar a comprenderla, aunque sea en un nivel básico. Entonces, por eso es importante meditar. Venía platicando con Andy hace rato acerca de la comprensión de la pieza musical. Mis hijos a lo largo de ya muchos años han estado en ensambles sinfónicos, en la banda sinfónica, en la orquesta sinfónica, etcétera. Y entonces los distintos directores les han dicho que es importante conocer la pieza musical. Y entonces cuando te dicen quién la escribió, por qué la escribió, cuál era la intención, de qué se trataba, etcétera, la puedes comprender y entonces la ejecutas mejor. No importa si estamos hablando de Mozart o de un himno del siglo XIX, siempre hay entender, sirve muchísimo más. Aquí en el diagrama puse primero memorizar y luego meditar, porque normalmente desde hace, siglos, los niños primero memorizan y luego meditan. Pero como vamos creciendo no importa, podemos primero meditar y luego ya que entendemos ponernos como meta memorizar, no importa. Luego el siguiente paso en la lectura de meditación es creer. Una vez que he leído, he memorizado y he meditado, entonces creo. No puedo llegar a creer si no medité, si no memoricé, si ni siquiera leí. No puedo tener la fe necesaria. Y entonces yo aquí en el ejemplo de Filipenses, si yo sé que el Señor me está diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues entonces a mí me entra una convicción y se me van las dudas. Pero eso sucede después de que yo ya viví este proceso. Luego el punto número que sigue es obedecer o aplicar la escritura. Una vez que yo ya pasé por este proceso, entonces en el momento de la necesidad, de la dificultad, de las circunstancias, yo saco de mi interior la palabra de Dios y entonces la ejecuto, la llevo a cabo. En el momento en que me siento que no tengo fuerzas para seguir adelante, saco entonces ese versículo y entonces soy obediente y camino por fe. O en ese momento yo digo, tengo que perseverar porque Cristo está conmigo. Y entonces ya no me doy por vencida. Obedezco la palabra. Luego, la siguiente etapa de la lectura de meditación es estudiar. Estudiar voy más allá, averiguo, y hay 3 maneras, hay más, pero vamos a ver nada más 3 maneras para estudiar y entender mejor y poder vivir mejor la palabra. Una de ellas es leer otras traducciones. A veces la Reina Valera de 1960 no nos queda clara y no tiene nada de malo leer otras traducciones, y entonces el simple hecho de leer otras traducciones me da un entendimiento. Y dices, y entonces ya puedo seguir mi proceso. La otra es investigar el contexto del pasaje que estoy leyendo. En todas las interpretaciones, en toda la manera de saber qué quiere decir el Señor, el eje de la correcta interpretación es el contexto. Es por qué lo dijo el Señor, a quién se lo estaba diciendo, cuáles eran las circunstancias por las cuales se escribió esta palabra. En la historia del todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vemos que Pablo en primer lugar estaba en la cárcel y mientras estaba en la cárcel escribió esto. Y él está hablando del contentamiento en medio del deber. Porque él estaba cumpliendo con la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura, y entonces lo meten a la cárcel, y entonces Pablo dice, yo tengo la fortaleza, gracias a Cristo, para vivir en abundancia, pero tengo la fortaleza, gracias a Cristo, para vivir encarcelado. Y cumplir con mi deber. No me rajo, está diciendo Pablo. Y también podemos ver que las cartas más gloriosas de Pablo las escribió mientras estaba en la cárcel, no mientras estaba en lo mejor de su vida. Y entonces, pues vemos también que nada lo detenía de su trabajo, nada lo detenía de su comisión.
Y la otra manera de estudiar la Biblia, que es un poquito menos común, pues es revisar el idioma original en el que la Biblia fue escrita, pero esto es, digamos que opcional, porque la Biblia cumple su función y su propósito, aunque nosotros solamente sepamos hablar español, no pasa nada. La última etapa de la lectura de meditación es aplicar todavía más allá. Es decir, una vez que yo estudié el contexto y vi por qué Pablo escribió eso y en cómo el Señor lo inspiró, entonces yo sé que puedo aprender a vivir en contentamiento independientemente de mis circunstancias. No voy a andar enojada, agüitada, amargada y todo lo negativo porque me está yendo mal. Puedo aprender a vivir con contentamiento independientemente de mi situación financiera. Independientemente si tengo teléfono nuevo o no, carro nuevo o no, casa nueva o no. Mi prioridad entonces, como la de Pablo, se convierte en cumplir la gran comisión. Y digo, sí, Señor, si Pablo, que estaba en medio de la cárcel, contra viento y marea, predicaba el evangelio, pues yo que tengo muchas comodidades, pues también esa debe ser mi prioridad. Puedo compartir a otros aún en medio de mis problemas. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos esperamos para hablarle a otros de Cristo hasta que nuestra vida esté perfecta. ¿Usted ve que la vida de Pablo estaba bien perfecta y en esa cárcel terrible? Claro que no, y eso no lo detenía. Y nosotros, no, Señor, ya que todo esté muy puesto, entonces voy a hablar de Cristo. Entonces este entendimiento a mí me anima. Puedo ser ejemplo para los demás, entonces puedo consolar a otros en medio de la tribulación, porque dice, pues si Pablo estaba ahí en esas situaciones difíciles, pues sabía de qué se trataba pasar por problemas. Entonces cuando yo veo a alguien con problemas, pues entonces le puedo ayudar. Entonces ya nomás falta la última flechita y sí. Eso quiere decir que volvemos a empezar el ciclo, por eso leemos el versículo una vez y luego el año que viene otra vez y le seguimos sacando y aprendiendo de la Biblia. Cada vez que nosotros hablamos de leer la Biblia, hablamos de todo este proceso, no nada más de pasar los ojos por las letritas. ¿Por qué? Porque la Biblia es lectura de meditación. No es el Twitter, no es el Facebook, no es la novela romántica, no es el libro de historia. Es lectura de meditación. Y entonces ahora sí vamos a ver algunas opciones, algunos beneficios de por qué hay que leer la Biblia. Y para ver el primero, vayan buscando por favor Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice, en la Reina Valera de 1960, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces el primer beneficio de leer la Biblia es conocer al Señor. Es lo primero que vamos a ver. Cuando yo leo la Biblia, yo veo, como dice aquí en Jeremías, que el Señor es justo, que el Señor es misericordioso, que el Señor es amoroso. Luego leo por ahí otra cita y sé que el Señor nunca me deja ni me desampara. O cuando leo, veo que para el Señor la santidad es un tema vital. Sí es mucho amor, sí es mucha gracia, sí es mucha misericordia, pero el Señor no se olvida de la santidad. Entonces hay que ver y empezar a conocer al Señor. Leemos para conocer. Cuando tú quieres saber a los cuántos años Leonardo DiCaprio empezó a salir en el cine, pues ahora que tenemos el internet a la mano, pues vamos y leemos e investigamos su biografía y ya. Cuando en la escuela te dejan en qué año y a qué se dedicó Martín Lutero, pues vas, investigas y entonces lees para conocer. Sin leer
no podemos conocer. Entonces, en la Biblia, lo primero que nosotros hacemos es conocer al Señor. Otra cosa que nosotros podemos tener como beneficio al leer la Biblia es escuchar la voz de Dios. Y para eso acompáñenme a Juan 10:27, por favor. También en la Reina Valera de 1960. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Se ha dicho a lo largo de los años que cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios. Y cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. La voz de Dios más segura, certera y fija está aquí. Yo no sé si tú tienes la capacidad o la sensibilidad espiritual para que el cielo se abra y oigas la voz como trueno y levántate más temprano, te dice el Señor. Yo no sé, pero aquí tienes 850,000 palabras que el Señor te puede hablar. Entonces, si tú quieres escuchar la voz de Dios y escuchar esa instrucción específica para tu vida, para una situación muy particular, lo tienes que hacer a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo. Jesús es la palabra de Dios. Y no podemos decir que tenemos una relación con Jesucristo si no tenemos una relación con la palabra de Dios. Porque yo no puedo decir que tengo una relación con Isaí, por ejemplo, si nunca platico con él. ¿Qué relación tenemos? Ninguna. Si nunca platico con él, no tengo ninguna relación, ni cercana ni lejana, porque no existe. Entonces, si no nos exponemos a la palabra de Cristo, yo no puedo decir que tengo una relación con Dios, porque Él es la palabra de Dios. Entonces van de la mano. Entonces, si yo quiero escuchar la voz de Dios, lo primero que tengo que hacer es leer la Escritura, porque a tu vida van a hablar muchas voces. Y la primera voz que habla en tu vida es la de tu carne. Y si la voz de la palabra de Dios no es más fuerte, no habla más fuerte que la voz de tu carne va a ganar diario. Porque la voz de la palabra de Dios la tenemos así. Y la voz de la carne a todo volumen. Entonces necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a Esdras 7:10. Esdras 7:10 dice en la Reina Valera de 1960, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí hay dos palabritas claves en hebreo. Preparar viene del hebreo kun, que quiere decir disponer con firmeza. Esto significa que Esdras había dispuesto su corazón, dispuesto con firmeza, es decir, que anhelaba la Torá, la ley de Moisés, la amaba, estaba en su corazón. Y luego tenemos la otra palabrita que dice inquirir en la Reina Valera, que es del hebreo darash, que quiere decir visitar, frecuentar o consultar en privado. Les voy a hacer una pregunta y quiero que sean bien sinceros, porque acuérdense que las mentiras son pecado. ¿Quién de ustedes hoy en la mañana, antes de venir a la reunión, leyó la Biblia? Houston. Ok. Dice aquí, Esdras había dispuesto con firmeza en su corazón para frecuentar y consultar en privado la ley de Jehová.
estaba en su corazón, era su anhelo. Volvemos aquí al tema de la meditación. El deseo del corazón de Esdras era frecuentar al Señor para tener comunión con Él a través de la Escritura. Entonces, con este versículo nosotros podemos saber que a través de la lectura de la Biblia es como yo tengo comunión con el Señor. ¿Para qué leemos la Biblia? Para tener comunión con Él, para conectarme con Él. Nos conectamos a Él a través de la Escritura, no a través de nuestros sentimientos, nuestras emociones, la tradición, la costumbre, porque me dijeron que se tenía que hacer, etcétera. Buscamos tener una comunión de corazón. Mire, nosotros podemos actuar como cristianos sin tener a Cristo. ¿Cómo es eso? Asisto a todas las reuniones de estudio bíblico, me visto decorosamente, hablo con educación, soy, digamos, un ciudadano buen promedio y no tengo a Cristo. No podemos decir que tenemos a Cristo si no leemos la Biblia. No tenemos comunión con Él. Mire, como les mencionaba el domingo pasado, no vengas a la iglesia, ven a Cristo. O sea, sí ven pues, pero ven con la actitud de venir a buscar a Cristo. Esa debe ser la prioridad. Cada vez que se da el domingo, que se da el martes, que se da el jueves, el viernes o el sábado, que son los días que aquí hay reuniones de estudio, tú debes de venir con la expectativa de encontrar a Jesús. No con la expectativa de encontrar a Saúl, a Lupita o al otro Saúl o a mí o a quien sea que vaya a dar el mensaje. Tú debes de venir con la expectativa de encontrar a Cristo y tener comunión con Él. Y mira aquí cómo dice, inquirir la ley de Jehová para cumplirla y para enseñar en Israel. Entonces primero él preparó su corazón y luego buscó leer, estudiar, meditar la ley de Jehová y luego cumplirla y luego enseñarla. Ese orden es también parte del proceso de la lectura de meditación. Es importante. Luego acompáñenme por favor a Efesios 5:17. Ese se lo voy a leer en la Reina Valera actualizada del 2015, porque es un versículo muy conocido y si lo leo en la Reina Valera ni me van a pelar. Es que a veces les voy a decir una cosa, hay versículos que ya así como la pueda en Cristo que me fortalece, que no los sabemos tan de memoria que ya no nos hacen efecto. Entonces a veces el simple hecho de leerlo en otra traducción, como que le pongo atención. Y se los digo porque a mí me pasa muy seguido. Ya cuando será como el árbol plantado, sí, el Salmo 1, sí. Y entonces ya como que les da, next, ya me lo sé. Ya está bien choteado ese versículo. Entonces, Efesios 5:17 en la Reina Valera del 2015 dice, por tanto no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces a través de la lectura de la Biblia nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Muchas personas, a mí me pasó y yo creo que me seguirá pasando, por muchos años que sufrimos cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios y queremos conocerla, pero para cosas muy específicas. Sin embargo, fíjense bien, la voluntad de Dios tiene muchas facetas. Y una faceta de la voluntad de Dios es la voluntad revelada del Señor. Y la voluntad revelada del Señor está en estas páginas de la Biblia. Es la voluntad de Dios que ya está revelada. En esa voluntad el Señor ya nos dijo lo que Él quiere y lo que no quiere, lo que le gusta y lo que no le gusta, cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Ya está revelado, no le tenemos que buscar 3 pies al gato, esperar que el cielo se ponga de colores extraños para que nos llegue el rayo multicolor y nos llegue la revelación divina de su voluntad, sino que ya la tenemos aquí. Y la verdad, aunque el Señor no nos revelara ningún secreto de la vida, con esta voluntad revelada tenemos para todos los días de nuestra vida. Es mucho, entonces necesitamos leerla. Mire, dice aquí
sino comprendan. Creo que la Reina Valera de 1960 dice, sean entendidos, no sé si lo tienen por ahí. Eso quiere decir que seguimos con el tema de la lectura de meditación. O sea, no nomás es leer, sino busca comprender cuál es la voluntad de Dios, qué quiere decir el Señor para nuestra vida. Fíjense bien, ahora el hecho de no saber porque no he leído no me hace libre de mis responsabilidades. O sea, es que yo no sabía que el Señor me pide que perdone hasta 70 veces 7. Y ya, ¿no? Con eso nos queremos lavar las manos como Poncio Pilato. Pero no, y les voy a poner un ejemplo. Había una vez unos niños que se levantaron en sábado y su mamá no estaba. Entonces dijeron, ¡yujú! No está mamá, podemos no bañarnos, podemos desayunar azúcar, azúcar, azúcar y más azúcar. Y podemos ser muy felices hasta que mi mamá llegue, porque como que ya sabían que había ido un mandado. Y entonces ahí estaban como chapulines. Y entonces fueron a la cocina y descubrieron que ahí en una esquinita del refrigerador estaba un post-it. Y ese post-it decía, se bañan, desayunan una quesadilla con papaya picada y luego le dan de comer al perro. Llego al rato, mamá. Esos niños estaban sujetos a la voluntad de su mamá, ¿sí o no? Más les valía que cuando la mamá regresara estuvieran cumplidos esos puntitos, ¿sí o no? Sí, bañados, desayunados y también el perro comido. Entonces, así nosotros, el que nosotros no sepamos que por ahí hay un post-it olvidado en el refrigerador, no nos salva de cumplir la voluntad de Dios. Estamos sujetos a su voluntad, aunque no hayamos ido a la cocina frecuentemente como Esdras. Muy bien, ahora vamos a ir a Mateo 22, 29. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Entonces así estamos a veces como esos niños, ¿verdad? Creemos que andamos muy sueltos, muy libres de polvo y paja. Dijera Saúl, ¿saben lo que es polvo y paja? Andamos muy a gusto y resulta que ahí escrita hay una nota gigantesca que nos dejó el Señor y no la hemos frecuentado. Bien, Mateo 22, 29 dice, pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras en todo este proceso de meditación, nosotros entendemos la naturaleza de Dios. Leímos hace rato en Jeremías que el que se alababa tenía que alabarse por conocer y comprender al Señor. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a su escritura, cuando meditamos, cuando memorizamos, cuando estudiamos, cuando buscamos aumentar la comprensión de la escritura, aumenta la comprensión que nosotros tenemos del Señor. Mire, en toda nuestra vida, nunca vamos a lograr comprender 100% al Señor, porque tenemos un cerebro que no se compara con la mente de Él. Pero en la medida que nosotros tengamos mayor comprensión acerca de su naturaleza divina, mejor vamos a comprender las circunstancias que nos rodean. Necesitamos, es que no sé por qué está pasando esto, Dios mío. A ver, espérate, cálmate y ve lo que dice la palabra de Dios. Entre mejor comprendamos la naturaleza divina del Señor, mejor vamos a comprender las circunstancias que nos rodean, buenas o malas, buenas o malas. Puede ser cositas muy pequeñitas, pero necesitamos leer para comprender al Señor y para comprender las cosas que nos suceden día a día. Cuando yo estaba recién casada, hace muchos años, yo tenía muy poco de conocer al Señor, tenía como unos 3 años. Entonces a mí, a lo que yo había leído y había entendido, pues es que uno, pues como hijo de Dios, pues tiene que tener como una vida como impecable.
Y entonces cuando me casé y empezó a haber conflictos, a mí me entraba una condenación. Yo decía, híjole, como matrimonio y como esposos no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, porque ya tuvimos aquí un desacuerdo, y lloraba, ya se me figuraba que mi nombre iba a ser borrado del libro de la vida y que iba a ser expulsada. Y no, o sea, yo decía, no puede ser que si somos hijos de Dios tengamos un desacuerdo. No. Y entonces sufría mucho, pero un día, gracias a la palabra de Dios, que se me iluminó ahí en Proverbios 27:1, que dice que el hierro con el hierro se aguza, y luego que en 1 Corintios 7:28 dice que estar casado es aflicción de la carne. Dije yo, entonces, no pasa nada. Sí nos podemos enojar, y sí podemos discutir, y sí yo puedo querer rojo y él azul. No pasa nada. El chiste entonces es ir organizándonos y comunicándonos y trabajando, porque el matrimonio, para que valga la pena, jóvenes que no se han casado, es una cosa de trabajar. Todas las cosas que valen la pena en esta vida requieren un esfuerzo, incluso el matrimonio. Aunque estés enamorado de tu príncipe azul y de tu princesa caramelo, necesitas trabajar, y trabajar conforme a las Escrituras. Entonces en ese momento yo fui libre y dije, bueno, entonces ya no me voy a preocupar, ya mejor voy a trabajar en eso en lo que no estamos de acuerdo. Y se me quitó la condenación y el peso de encima, que ya me estaba jorobando como no tienen una idea. Entonces, cuando yo entiendo la naturaleza de Dios, puedo entender las circunstancias que me rodean. Pero no puedo hacer eso si no leo la Biblia. Muy bien, ahora vamos a Romanos 10:17, y también se los voy a leer en otra versión, en la Reina Valera, pero en la del 77. Romanos 10:17. Luego les voy a dar más detalles del hierro con hierro se aguza, por si... para que tengan el chisme completo. Ok, Romanos 10:17, en la Reina Valera de 1977, dice, así que la fe viene del oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Otra cosa que yo obtengo al leer la Biblia es fe. No puedo creer, no puedo tener fe verdadera si no es, como dice aquí, por medio de la palabra de Dios. Sin la Biblia no puedo tener fe verdadera. Punto. Pero es que nada. Así es la Biblia de clara y de tajante. En Efesios, no lo busque, pero en Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, y habiendo creído, o sea, primero oí el evangelio. Y no dice necesariamente por otra persona. Acuérdate que si tú estás leyendo y estás, por ejemplo, en Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Escuché el evangelio de verdad, entonces creí. No puedo tener fe verdadera si no es a través de las Escrituras. La fe viene por el proceso de la lectura de meditación. Mire, hay un señor que ya falleció, que es uno de los grandes estudiosos y predicadores de la vida, que es Dwight L. Moody, y él decía que cuando recién se convirtió, todos los días oraba, Señor, dame más fe, Señor, dame más fe, Señor, dame más fe, dame más fe, dame más fe. Y un día leyó este versículo y dijo, Señor, ya no me des fe. La fe va a salir solita de cuando yo lea tu palabra. Entonces, ¿para qué oramos de pedir fe si aquí dice que la fe se produce naturalmente cuando nos exponemos a la palabra de Dios? Los discípulos de Jesús le decían, Señor, aumentanos la fe, pero ellos no tenían ni al Espíritu Santo ni la Escritura completa. Nosotros sí. Nosotros tenemos tanto al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, como la Escritura, que es útil para enseñar, para redarguir, etcétera. Entonces ya no necesitamos, Señor, ay Señor, dame fe. Lee la Biblia y la fe, mira, naturalita va a salir, solita. Eso dice la Biblia. ¿Lo creemos o no lo creemos?
Si la Biblia dice que la fe viene por medio de la palabra de Dios, ¿lo crees o no lo crees? Más o menos. Entonces necesitamos leer, estudiar, meditar para tener fe. Luego, otra cosa que nos sirve de leer la Biblia, que podemos hacer es reconocer los tiempos y los hechos. Y para eso nos vamos a ir a Hechos. Capítulo 2, y vamos a leer ahí unos versículos. Imagínese ante sus ojos los acontecimientos más inusuales, sorprendentes, nunca antes vistos, extraños, perturbadores. ¿Cuál es nuestra actitud? Pánico, calma, paz, emoción, histeria, furia, confusión. En Hechos 2 es cuando vino el Espíritu Santo a morar en la tierra y dice en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces ahí unos empezaron a decir, ay, están borrachos y sabe qué. Y entonces en el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y el 16 es el clave, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces da toda la explicación del profeta Joel y de Salmos y de Daniel, creo. Del libro de Samuel, donde les dice, esto es esta locura que se ve aquí alrededor, de gente extraña y actuando como extraños, es algo que ya se había profetizado mucho tiempo antes. Gracias a que Pedro conocía el Tanaj, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, él pudo tener paz, en primer lugar, no se puso histérico. Pudo tener gozo porque dijo, se cumplió una profecía del Señor, una profecía súper esperada. Y pudo actuar con congruencia a esa palabra. Y pudo bendecir a otros al explicarles la profecía del profeta Joel y de los Salmos y de Samuel. En Jeremías 26, 17 al 19, vemos otro caso similar. El profeta Jeremías estaba profetizando acerca de que a Jerusalén pues la iban a conquistar y pues iba a quedar prácticamente en ruinas y en cenizas. Y entonces unos se levantaron ahí y dijeron, no dijeron crucifícalo, pero casi. Hereje, está diciendo puras cosas casi del diablo, mátenlo. ¿Cómo es posible si esta ciudad, el arca y el templo? ¿Por qué? Porque ellos tenían no una adoración al Señor, porque esos sacerdotes y esos maestros de la ley del tiempo de Jeremías eran carnales hasta decir basta. Entonces tenían una superstición al arca, al templo y a la misma ciudad de Jerusalén. Entonces no podían concebir que se levantara un profeta y dijera, pues así dice el Señor, se los va a cargar el payaso. Si saben, ¿verdad? Ya una vez hubo un mensaje de eso. Les va a ir como en feria. Y entonces en el versículo 17, gracias a Dios, había unos ancianos que conocían una palabra que se había dado 100 años antes. En el libro de Miqueas dice, entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moseret profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió Judá y oró en presencia de Jehová? Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? No lo busque, pero esa profecía de la que se refieren está en Miqueas 3:12.
Entonces, gracias a que unos ancianos conocían la palabra de Dios, salvaron la vida del profeta Jeremías. Entonces, nosotros en nuestra vida cotidiana, a veces nos vamos a enfrentar a situaciones que a lo mejor parecen fuera de orden, como el Pentecostés de Pedro, o como aquí Jeremías dando una profecía, y entonces para nosotros no entrar en pánico, ni enloquecer, ni echar las campanas al vuelo, necesitamos guiarnos por la palabra de Dios. Y tener la sabiduría que tuvo Pedro y la sabiduría que tuvieron esos ancianos para sacar adelante tanto el Pentecostés como la vida del profeta Jeremías. Pero si se fijan, qué importante es tener en el momento, así express, la palabra en nuestro corazón. Y la palabra memorizada, porque imagínense que, la leí hace como 3 años, pero ya se me olvidó. Ni quién se acuerda del profeta Miqueas. Crucifican a Jeremías. Entonces necesitamos tener en nuestro corazón la palabra de Dios para reconocer los tiempos y los hechos que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana, de todos los días. Luego, si me acompañan al Salmo 119, vamos a leer algunos versículos. No, si lo leo todo de por sí. Otra cosa que me sirve para leer la Biblia es para tener ánimo y confianza. Voy a leer 4 versículos del Salmo 119 en la Reina Valera contemporánea. El 25 dice: me siento totalmente desanimado, infúndeme vida conforme a tu palabra. El 28, la ansiedad me corroe el alma, susténtame con tu palabra. El 92, si en tu ley no hallara mi regocijo, la aflicción ya habría acabado conmigo. Y el 107, Señor, me encuentro muy afligido, dame vida conforme a tu promesa. En esos versículos del Salmo 19 dice que nuestro ánimo, nuestra vida en medio de la aflicción, de los problemas, de las angustias del diario vivir, es a través de su palabra y de sus promesas. ¿Y dónde están sus promesas? Pues en la Biblia. Mire, aunque tengamos mucha fe y seamos casi dignos de ser escritos en el cuadro de honor de ahí de Efesios, de Hebreos 11, donde están los héroes de la fe, a veces nos tiemblan las rodillas y a veces nos sentimos muy mal y a veces lloramos y a veces sentimos que la vida se nos va en un hoyo de angustia, y es normal. El Señor no espera que seamos de hule, pero sabe que sí espera que nos levantemos. En su palabra hay muchas promesas para los días difíciles, muchas, muchísimas. Casi son nuestros versículos favoritos, ¿verdad? No te dejaré ni te desampararé, detrás y delante me rodeaste, sobre ti pusiste mi mano, he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y esos versículos nos gustan, porque son los que nos sacan del hoyo. Por eso dice aquí, me siento totalmente desanimado, infúndeme vida conforme a tu palabra. Es tan normal que nos agüitemos por las cosas feas que a veces pasan en nuestra vida, pero necesitamos vida. Y aquí dice, la ansiedad me corroe el alma, susténtame con tu palabra. Si en tu ley no hallara mi regocijo, la aflicción ya habría acabado conmigo. Mire, cuando nos sentimos afligidos un día y otro día y otro día y otro día y el otro que cree también, o la bronca es muy grande o hemos estado lejos de la Biblia en medio de la aflicción. Hemos estado sostenidos en otra cosa en vez de en la Biblia. Porque dice aquí, infúndeme vida conforme a tu palabra, susténtame con tu palabra, tu ley es mi regocijo, dame vida conforme a tu promesa. Entonces la palabra de Dios nos consuela. A veces el problema no se va a solucionar, pero ¿sabe qué sí se va a solucionar? El cómo me siento. El cómo mis emociones se ponen en orden. Sigue el problemón, pero yo estoy en paz, porque la palabra me sustenta. Otra cosa que nos sirve por lo cual es bueno leer la Biblia, es para ser feliz, bendecido y bienaventurado. ¿Quién quiere ser feliz, bendecido y bienaventurado? Todos.
Todos queremos eso. Y voy a leer 3 citas y las voy a leer así seguidas y luego ya vamos a ver de qué se trata. En Juan 15, 10 y 11, en la palabra de Dios para todos, dice: he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Está hablando Jesús. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Entonces, cumplir, completamente felices. Y luego en Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de Cristo, que ya hemos estado hablando, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, no solo sirve oír, hay que hacer todo el proceso de memorizar y de meditar y de obedecer y de llevar a cabo. Y luego en Apocalipsis 22:7 dice: he aquí vengo pronto, dice el Señor, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, la Biblia. Mucha gente busca la felicidad, hay hasta una película que así se llama, y buscan la felicidad en el trabajo, se avientan de un paracaídas, comen nieve de chocolate, van con los amigos, van a la playa, hacen muchas cosas buscando la felicidad. Pero dice aquí en estos 3 versículos que acabamos de leer que la verdadera felicidad, plenitud, bendición y bienaventuranza y regocijo y dicha y gozo vienen de obedecer la palabra. Pero no tiene sentido. ¿Cómo obedecer la palabra me va a hacer feliz? Más feliz me hace que me compren algo. Más feliz me hace subirme al avión para ir a una vacación. Más feliz. No, esa no es una felicidad verdadera. Es una alegría momentánea nada más. Pero el Señor nos está diciendo que la fuente de aquello a lo que llamamos felicidad está en el leer, meditar, creer, obedecer, estudiar y vivir la palabra de Dios. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser Macarios? Así dice en el griego, que quiere decir bendecido y con buena ventura. Es que todo me sale mal. Mira, no estás Macarios, no estás leyendo. Porque dice aquí que bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Para que sean completamente felices, dijo Jesús. Y Santiago dice que el que es hacedor es bienaventurado o dichoso o bendito en lo que hace. Entonces, pues es un trabajo en equipo, ya se dieron cuenta. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el favor de Dios, pero también tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sabes? Luego, Salmo 19:7, otra vez voy a leer 3 versículos así de corrido. Salmo 119 y 2 de Timoteo. Leer la Biblia nos sirve para tener sabiduría para el diario vivir. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el original, sencillo quiere decir tonto o ignorante. Para que le apunten ahí. Y luego el Salmo 119:98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Necesitamos más sabiduría que los enemigos. Nosotros, ¿cuáles son los principales enemigos que tenemos? La carne, Satanás y el mundo. Todos los días están en guerra contra nosotros, contra los hijos de Dios. Entonces dice: me has hecho más sabios me has hecho más sabios que la carne, me has hecho más sabio que Satanás, me has hecho más sabio que la filosofía de este mundo, porque siempre estás conmigo, más sabio con tus mandamientos. Y luego en 2 de Timoteo 3:15 dice: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras. ¿A cuántos desde la niñez les han enseñado las Sagradas Escrituras? No se hagan. Muy bien. Las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús.
Entonces, no puedo tener sabiduría verdadera si no es a través de las Escrituras. Y ojo, aquí le quiero poner así como un paréntesis cultural. La sabiduría no es espíritu de adivinación. A veces creemos como cristianos muy místicos, muy mágicos, muy hollywoodenses, que Señor, dame sabiduría, y dime dónde dejé las llaves del carro. Esa no es la sabiduría de Dios. Una vez se nos perdió un camaleón que teníamos y pues son bien chiquitos, entonces dije, se lo va a comer un gato o algo, se va a meter en un hoyo, ya no lo vamos a hallar. Y me acuerdo que dije, Señor, tú sabes dónde está. Yo no sé, pero tú sabes, porque tu palabra dice que tus ojos están sobre toda la tierra, incluido mi camaleón, Señor. Tú dime, tú guíanos, mueve nuestros pasos con tu sabiduría para encontrarlo, porque tu palabra dice que tus ojos están atentos a todo lo que sucede en la tierra. ¿Y qué creen? Lo encontramos. Pero no es algo así como, es que si tienes la sabiduría de Dios, a ver qué estoy pensando. No. Eso no es la sabiduría de Dios. Ni me hables. Si estamos en el Espíritu, en la sabiduría de Dios, vamos a pensar lo mismo. A ver, 1, 2, 3. Eso no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, no se los voy a leer ahorita porque ya me queda muy poquito tiempo, pero si usted mira las características de la sabiduría que viene de lo alto, del libro de Santiago, concuerdan con el fruto del Espíritu que habla en Gálatas 5. Ahí podemos saber, ahí podemos hacer el match y podemos hacer el par, como cuando jugábamos al memorama. Ahí sabemos cuando la sabiduría que estamos viviendo y que nos ayuda a resolver los problemas viene de Dios. W.E. Vine dice que sabiduría es el conocimiento y la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno, acorde a la Biblia. Entonces, esa es la sabiduría. Ya casi acabamos. Para no depender de señales y prodigios, para eso nos sirve también leer la Biblia. En Mateo 16:4, de la Reina Valera 1960, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Cuando no tenemos una fe madura, pedimos señales y pedimos confirmaciones y pedimos prodigios de parte de Dios. Cuando estamos, dice aquí, la generación mala y adúltera, para estas personas las señales que Jesús ya había hecho no era suficiente. El hecho de que el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre y caminar en esta tierra no era suficiente señal. Querían más señales y más señales. Cuando Jesús alimentó a los 5,000 y después se subió a la barca y cruzó el lago y los otros lo buscaron y dieron la vuelta, yo creo que para que les diera, si no de comer, ahora de cenar. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces de que eres el Hijo de Dios? Oye, pues acaba de hacer el súper milagrazo impactante. Y no les era suficiente. Entonces, cuando la fe no está madura, en vez de tener una comunión con el Señor, en vez de tener el proceso de estudio de la palabra de Dios, ando pidiendo señales. Y entonces decimos, pero Gedeón, ¿qué onda con las señales de Gedeón? Gedeón no conocía al Señor. Había oído de él y sabía del Dios de Israel, pero no tenía una relación con Dios. Entonces, por eso pidió una prueba y otra prueba y otra prueba. Entonces, eso de Gedeón no debe ser un ejemplo para así nosotros ser bien pediches de señales con el Señor, sino para entender que eso es un síntoma de una fe que apenas está creciendo. Entonces, cuando una persona apenas está conociendo al Señor, ok, pide tu señal como Gedeón. Pero cuando ya tenemos tiempo de caminar con el Señor, nuestra comunión con Dios y nuestro estudio de la palabra debe ser suficiente. Porque como dije hace rato, Gedeón no conocía al Señor, ni tenía el Espíritu Santo, ni tenía las Escrituras. Pero nosotros sí lo tenemos. Entonces una fe madura es una fe que guía su vida no por señales, sino por la palabra de Dios. Y la última que vamos a ver el día de hoy, ya para irnos, está en Juan 8:31.
Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra de Dios es la verdad. Y Jesús les estaba hablando a unas personas que inicialmente habían creído en él. Pero Jesús, que conoce los corazones, sabía que estas personas no iban a permanecer. Era una fe así como momentánea, no tenían la convicción. Estaban ahorita como de simpatizantes, vamos a decirlo de alguna manera. No iban a resistir la prueba del discipulado y todo lo que eso incluye. Entonces, también vemos que Jesús lo dice, así como te digo, Juana, para que oiga Chana, o no me acuerdo cómo es el dicho, pero algo así. ¿Por qué? Porque más adelante vemos que Judas, pues lo traicionó. O sea, oyó y en un principio dijo que sí, pero después a la mera hora no. Todos los que se alimentaron con los peces y los panes, después, y los que dijeron, Hosana, Hosana, el rey, y pásele Jesús, y las palmeras y los mantos, a las semanas estaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces, si yo quiero ser discípulo de Cristo, no solo simpatizante, no solo prosélito, sino verdadero discípulo de Cristo, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su palabra es el proceso que vimos hoy. Permanecer en su palabra es leer. Permanecer en su palabra es estudiar, es memorizar, es obedecer, es aplicarlo, es orar, es meditar, para que podamos ser verdaderos discípulos. Si nosotros no tenemos este proceso todos los días, vamos a ser discípulos de chocolate, así como piratas. Entonces dice aquí, Jesús es bien claro, hay que permanecer en su palabra. Y bueno, hay muchísimas otras razones por las cuales leer la Biblia, pero hasta aquí le vamos a dejar. Y vamos a orar.